En estos días, cargados de dudas sobre másteres y tesis de los líderes políticos, conviene recordar el esfuerzo económico que deben hacer muchas familias para poder pagar las matrículas y otros títulos universitarios. En nuestra comunidad las tasas se sitúan entre las más elevadas del país y ahora del Parlamento Regional reclama a la Junta que esto deje de ser así, para favorecer la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la protagoniza el Pleno de las Cortes Regionales, donde esta mañana los grupos políticos, todos, han pedido a la Junta que equipare ya el curso que viene las tasas universitarias de grado y en primera matrícula a la media española. Lo ha hecho con una propuesta del PSOE matizada por el PP. Eso supone, dicen los socialistas, que la bajada en el precio será del 15%. Garantizar que en el curso académico 2019-2020 las tasas universitarias de las universidades públicas de Castilla y León en enseñanzas oficiales de grado y en primera matrícula se situarán en la media de las existentes en España. Hoy todos los grupos vamos a llegar a algo que es sensato, justo, que ayuda a la equidad y a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, que es que las tasas de Castilla y León estén en el medio del conjunto de España. Eso es lo que han pedido esta mañana en el Parlamento y ahora hay que estar a la espera de las decisiones de la Junta. De momento el consejero de Educación señala que su intención es bajar las tasas y llegar a la media el año que viene. Fernando Rey calcula que la bajada se traduciría en todas las carreras, no solo en las más caras. Sobre cuál sería el porcentaje de bajada, dice lo siguiente. Yo estoy dispuesto a hablar con los grupos de la oposición para ver las cifras y para ponernos de acuerdo con las cifras y no andar, digamos, en una diatriba sobre cuál es el crédito medio. Eso evoluciona cada año. Este curso los alumnos de esta facultad ya han pagado menos por su matrícula. Aún así, es bastante dinero, pero bueno. Caro. Pues bastante. Muy caro, ¿no? Yo este año, si no hubiera tenido matrícula, no hubiera podido estudiar. Castilla y León se sitúa entre las tres más caras donde estudiar, solo por detrás de Cataluña y por delante de Madrid. La matrícula más barata cuesta aquí 1.024 euros. Cara con respecto a otros sitios de España. Esto sucede porque de media nuestros créditos son más caros que en otras comunidades, casi el doble que en territorios como Galicia o Andalucía, y eso supone que carreras como medicina o ingeniería cuesten unos 1.000 euros más. No todo el mundo se lo puede permitir y no puede estudiar y todo el mundo se lo merece. Por eso la petición de las Cortes de igualarse a la media nacional el año que viene supone un alivio para muchos. Es lo que tienen que hacer, que la universidad es muy cara. Pues perfecto, hay que ayudar que la gente, hay que fomentar que la gente estudie. Que sí, que es una mejora, pero no es la mejora final, por así decirlo. Castilla y León está en el top 10 de las tasas porque durante años subieron hasta un 50%, hasta que se congelaron en el curso 2017-2018. El Parlamento Regional volvía a arropar a los trabajadores de Vestas. Los 5 grupos de las Cortes han aprobado una iniciativa de Podemos para intentar revertir la decisión de la multinacional. Y si no se consigue, para que la Junta ponga en marcha un plan específico de reindustrialización de la zona. No quiero que la gente tenga la impresión de que es una PNL de Podemos Castilla y León, es una PNL de todos los grupos parlamentarios. Tenemos que europeizar el conflicto originado por la empresa para buscar la solución puntual. Se va a conocer en Europa el proceder de esta multinacional y debe tener su efecto en la reputación. Tenemos que conseguir que las subvenciones sirvan para generar tejido industrial estable. No podemos seguir habitando en un sistema en el que las multinacionales detentan todo el poder. Al que se debe de poner freno, cuanto menos endurecer las condiciones para acceder al dinero público. El cierre de Vestas ha sido uno de los problemas más serios al que se tienen que enfrentar los partidos en este arranque del curso político, del que quiero hablar con mi invitada de esta noche, con la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León. Ana Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto en este pleno de las Cortes esa unidad de acción entre todos los partidos políticos, lo hemos visto durante todo el verano, la unidad de acción entre las diferentes administraciones, pero eso no ha sido suficiente para convencer a la multinacional danesa para que no cierre su planta de Villadancos del Páramo. Claro, ¿qué se puede hacer? Esto genera cierta frustración, entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que desde luego la gestión ante una situación dramática, porque afecta a cientos de familias,
de los trabajadores de Vestas. Estamos hablando de 600 trabajadores y sus familias, de más de 2.000 empleos indirectos. Pues desde luego yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la gestión institucional, creo que ha sido un buen ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no?, cuando hay que defender los intereses de la tierra y del territorio por encima de los partidistas. Y yo quiero poner en valor esa unidad de acción que principalmente las instituciones, tanto Junta de Castilla y León como Gobierno de España, han hecho en primera persona desde el primer momento con el Comité de Empresa, y que hoy mismo en las Cortes de Castilla y León, tras la declaración institucional conjunta de ayer, hemos puesto de forma conjunta, ¿no? A partir de ahí vamos a ver, yo quiero confiar en aquellos que están en la mesa de negociación, representantes de las instituciones, también del Comité de Empresa y de la empresa, que desde luego está teniendo un comportamiento, a mi juicio, de filibusteros en alguna ocasión, y por tanto yo creo que hay que sentar bases muy serias. ¿Y debe tomar Europa la iniciativa? Se lo digo porque lo hemos escuchado también en ese pleno, pero también se lo hemos escuchado, por ejemplo, a su compañera Irache García, ¿no?, que también va a plantear esta situación en el Parlamento Europeo. Eso le iba a decir, he tenido ocasión de leer la carta que Irache García y el representante del Partido Popular también en el Parlamento Europeo de Castilla y León, señor de Mera, han enviado al representante a nivel internacional de la empresa explicándole lo inadmisible, lo injustificable de la decisión que están planteándose tomar en Castilla y León, a tenor de las ayudas recibidas y de las consecuencias que eso tendría en Castilla y León, y creo que obviamente todas las manos ayudan y que desde luego os ayudan. Mire, yo soy de Zamora y vivimos un caso similar con la planta de Alstom en Coreses, donde 200 trabajadores se fueron a la calle. En ese momento nadie de la Junta de Castilla y León nos hizo caso. Yo misma vine con el comité de empresa de Alstom a las Cortes, le pregunté al señor Villanueva en aquel momento, y nadie se implicó del Gobierno de España, en aquel momento gobernada por Mariano Rajoy, y en tiempo récord cerró la empresa y los trabajadores se fueron a la calle. Yo creo que hay que poner en valor, como digo, que en esta ocasión, entre el enésimo cierre de una empresa, el Gobierno de España con los ministros a la cabeza se hayan sentado a negociar codo a codo con la Junta de Castilla y León, con la consejera del Olmo, y no soy sospechosa yo de no criticar a la Junta de Castilla y León cuando toca, pero cuando las cosas se hacen bien yo creo que también, y desde luego los trabajadores y sus familias saben que cuentan con todo el apoyo de las instituciones de Castilla y León, y creo que eso es importante y que nos da una posición de fortaleza ante una empresa que, insisto, se está comportando, a mi juicio, como auténticos filibusteros. Unidad de los partidos de las administraciones en torno a Vestas y apoyo rotundo a los trabajadores de esta empresa. Debate más áspero en torno a lo que está marcando también en el inicio de este nuevo curso político, como es el caso Enredadera. La semana pasada comparecía en comisión el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, una comisión en la que estaba precisamente invitada esta noche Ana Sánchez. Ayer también protagonizó el primer debate, el primer control al Ejecutivo de este nuevo periodo de sesiones. Y escuchamos al propio presidente de la Junta respaldar plenamente a su consejera Suárez Quiñones. Ustedes, desde el Partido Socialista, insisten en que debe dimitir. Es inadmisible. La situación del consejero de Fomento es insostenible. Creo que su obsesión por enrocarse y aferrarse al cargo mancha las instituciones y mancha a Castilla y León, y que debería priorizar, y lo hemos visto estos días en casos a nivel nacional, anteponer los intereses de nuestra tierra a quienes están desprestigiando, porque lo que desde luego resulta muy llamativo es que los líderes del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León, señor Mañueco, el presidente Herrera ayer, califiquen como normal algo que a todas luces es corrupción política, como es llamar a empresarios para ofrecerles adjudicaciones, en fin, lo que se ha convertido en modus operandi en nuestra comunidad autónoma, no solo en Enredadera, está el caso Lezo, Púnica, Gürtel, Perla Negra, el caso de Arroyo, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Popular tiene un problema en Castilla y León, y es que considera normal algo a fuerza de convertirlo en una costumbre, pero no es normal. No es normal que cuando una empresa se declara en concurso de acreedores y se han presentado 100 al concurso público y no se llame a ninguna de las 99 restantes y se llame a quien no concurrió, que en ese momento ya era imputado por la Gürtel. No, no es normal y no se puede normalizar la corrupción política. En esa defensa que hizo ayer Juan Vicente Herrera de su consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, dijo que Quiñones actuó de forma ética y con diligencia. O Suárez Quiñones le miente a Juan Vicente Herrera o Juan Vicente Herrera miente. Porque, mire, yo llevé la comparecencia del señor Suárez Quiñones en la Comisión de Fomento y mintió. Y dijo
que no se le había adjudicado obra pública a Arcor, sabiendo que era mentira, porque Arcor absorbió a Vegar, y Vegar había recibido más de 355 millones de euros en obra pública. Pero es que además dijo que la Administración no le había dado ayudas públicas de su consejería, y no es verdad, recibió ayudas de Somacil o de ADE. Por tanto, alguien miente. Desde luego es el consejero de Fomento, a nuestro juicio, que en su comparecencia ha ido una burda manipulación de los datos, y que desde luego creo que es insostenible. Creo que debería de pensar en la comunidad autónoma y en los intereses de Castilla y León, y no en los personales y en los de partido, y seguir manchando a una Junta de Castilla y León cada día más acorralada por casos de corrupción que, quiero recordar, acaban en los bolsillos de altos cargos de la Junta de Castilla y León, y es dinero de todos los castellanos y leoneses que no se invierte en sanidad, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer fue ese debate protagonista de esa sesión de control al Ejecutivo en el Pleno de las Cortes Regionales, pero también el caso Enredadera era noticia porque conocíamos la dimisión de la alcaldesa y 4 concejales de San Andrés de Rabanedo, concejales del Partido Socialista, alcaldesa del Partido Socialista. ¿La decisión fue... ¿O la dimisión fue una decisión personal o alguien desde la Ejecutiva Regional les animó a que tomasen esa decisión? Lo primero que quiero hacer es agradecer a Eugenia Gancedo y a su equipo de concejales que estén a la altura ética del concepto que los socialistas tenemos de servicio público, y es anteponer siempre los intereses de nuestro municipio, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, y lo veíamos ayer con el caso de la ministra Montón también, antes que los de los colores políticos. Y ellos antepusieron los intereses de San Andrés de Rabanedo a los de el color político, y por tanto asumieron una decisión difícil, porque tienen una muy buena gestión, porque los vecinos de San Andrés de Rabanedo les votaron, porque no están investigados en el caso Enredadera, pero aún así, sabiendo lo injusto, lo profundamente injusto de la decisión, deciden anteponer el bienestar del municipio y de sus vecinos, y por tanto yo solo puedo agradecerles su decisión, que fue de la alcaldesa y de su equipo de gobierno. Después le tengo que preguntar por otras dimisiones que han marcado también, que están marcando en los últimos días la política nacional, pero antes quiero preguntarle por lo que le va a mantener ocupada a usted, sobre todo usted, secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León, durante los próximos meses, teniendo en cuenta que estamos en pre-campaña prácticamente y que en mayo del año que viene tenemos unas elecciones municipales y autonómicas bastante interesantes. Este sábado se presenta Óscar Puente, o presenta su candidatura para intentar revalidar el cargo de alcalde, o de al menos candidato del PSOE a la alcaldía de Valladolid. Yo no sé cuándo va a empezar el proceso para elegir al resto de candidatos en el resto de capitales de provincia y de municipios importantes de nuestra comunidad. Bueno, pues yo le digo, los socialistas en Castilla y León tenemos los deberes hechos. Nosotros elegimos por primarias a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes antes de irnos de vacaciones este verano, y por tanto están elegidos todos. Ya está todo el proceso cerrado. Está todo el proceso cerrado. Es verdad que tenemos candidatos solventes, reconocidos, y que además han sido elegidos por los militantes del Partido Socialista y, por tanto, avalados ya dentro del propio partido en los ejercicios de democracia directa que nosotros hacemos. Por tanto, abordamos esta campaña electoral más fuertes, más unidos, y hacíamos referencia, ¿no?, a otras situaciones donde la unidad da fortaleza, y el Partido Socialista de Castilla y León está más fuerte que nunca. Y para Ana Sánchez, para la secretaria de Organización del PSOE, ¿qué va a tener esta campaña o precampaña electoral de diferente a las últimas campañas que hemos podido vivir o que usted ha podido vivir? Mire, nada de lo que sucede en el mapa político en nuestro país tiene comparación alguna con lo sucedido nunca anteriormente, ¿no? La irrupción de muchas fuerzas políticas, la campaña electoral en Castilla y León tiene un hito marcado determinante, y es la no concurrencia del que ha sido presidente de la Junta de Castilla y León durante muchos años, que, permítame decirle, a mi juicio, el de Ana Sánchez, le sumaba votos a su marca. Yo creo que en este momento eso no sucede, y además creo que en este momento, por sobre todas las cosas, ante un Partido Popular asolado por casos de corrupción, con un fin de ciclo decadente, sin propuestas para Castilla y León, enfrente hay un Luis Tudanca con ambición por esta tierra, con programa de gobierno para Castilla y León y con ambición de ganar las elecciones. Nosotros salimos a ganar las elecciones en Castilla y León. Nosotros no salimos a gobernar, nosotros que vamos a gobernar, nosotros salimos a ganar las elecciones, y creo que esa ambición de los socialistas en este momento, que además no se le escapa a la coyuntura de que gobernamos también nuestro país, creemos que puede ayudarnos, porque se está viendo que los socialistas gestionamos, y gestionamos bien. Quiero poner en valor el trabajo de la delegada del Gobierno. En tan solo 100 días yo creo que
El trabajo de Virginia Barconés ha permitido demostrar que en 90 días, en 3 meses, se puede hacer más que en 7 años. Ministros del Gobierno de España se han implicado en primera persona en evitar y en ayudar el cierre de empresas. Pasó en MADE, también en Medina del Campo, no solo en Vestas. Ha situado la lucha contra la despoblación en el epicentro de las prioridades políticas. Quiero decir, creo que estamos en unas condiciones inmejorables para, después de 30 años, poder recuperar el gobierno de la Junta de Castilla y León y convertir a Castilla y León en una tierra de oportunidades. Ya me he avanzado algo de la valoración que puede hacer de los 100 días de gobierno de Pedro Sánchez, de gobierno socialista en el Ejecutivo Central, pero antes le tengo que preguntar por lo que es noticia, evidentemente, estos 2 últimos días, por la dimisión de la ministra de Sanidad. ¿Entiende la dimisión de Carmen Montón? Sí. Se lo digo sobre todo después de la comparecencia de ayer ante los medios de comunicación, donde ella alegó que no había nada irregular. Mire, la entiendo. La entiendo, como le decía antes, desde esa concepción de la ética de lo público que tenemos los socialistas, y probablemente tengamos un listón muy alto. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ejemplarizante en cuanto a asunción de responsabilidades o regeneración democrática en la situación de la que además arranca, ¿no?, que es con una moción de censura tras una sentencia muy dura por corrupción política al partido que estaba en el gobierno, al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Por tanto, un gobierno ejemplarizante ha de dar ejemplo, por más que nos parezca injusta. Yo creo que la gestión de Carmen Montón es impecable, que no se puede hacer más en menos tiempo, universalizar la sanidad, eliminar los copagos farmacéuticos. Creo que su caso no tiene comparación ninguna con el de Pablo Casado, líder del PP, pero la ética y la asunción de responsabilidades en el Partido Popular, en fin, no va mucho con ellos, pero Pablo Casado está incurso en una investigación judicial por su máster, Carmen Montón no, y sin embargo decide asumir la responsabilidad, lo que nosotros, como socialistas, le agradecemos, porque una vez más creemos que se anteponen los intereses de España. Cuando uno es ministro del Gobierno de España, tiene que anteponer los intereses de España, de la limpieza de su gobierno, antes que los intereses de partido o personales. Nos gustaría que Pablo Casado, que el Partido Popular, que el resto de partidos políticos tomaran nota. ¿Y qué le parece esa polémica que ha surgido precisamente esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a cuenta de la tesis de Pedro Sánchez? Bueno, el señor Rivera. ¿Tenemos un nuevo caso abierto? Está un poco perdido el señor Rivera. Creo que el señor Rivera está demasiado preocupado por exigirle cosas a un gobierno ejemplarizante mientras mantiene gobiernos salpicados por la corrupción en Madrid, en Murcia, mientras mantiene el Ayuntamiento de León, y todo el mundo sabe que el señor Silva aparecía en las conversaciones a los que anunciaba empresarios en mesas de contratación abiertas, y bueno, el señor Rivera lo que tendría que hacer es preocuparse de mantener menos a políticos implicados de corrupción y preocuparse un poquito menos de un gobierno que da ejemplo con sus acciones y con sus hechos, como el de Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez es doctorado, su tesis doctoral está publicada, como todas, en la universidad donde cursó sus estudios, y el señor Rivera, a nada que se esforzara un poquito, la encontraba igual que la encuentra cualquier español. De estos 102 primeros días del gobierno de Pedro Sánchez, ¿con qué se queda sobre todo? Bueno, pues fíjese, probablemente me quedé con que España ha recuperado el ser un país que pinta algo en el conjunto internacional, que tiene algo que decir, que lidera en Sudamérica también, que es pionero en la defensa de derechos, como le citaba ahora. Universalizamos la sanidad de nuevo, eliminamos el copago farmacéutico, que hemos recuperado la ilusión de la gente, la dignificación de la vida pública, de la política, con acciones como este tipo, pero también que las cosas se pueden hacer de otra manera, que los recortes y la austeridad no eran obligatorios. El Gobierno de España consigue oxígeno de Europa en la negociación del techo de déficit, y el Partido Popular, pensando en ellos y no en los ciudadanos, se opone. En Castilla y León vamos a dejar de percibir 122 millones de euros porque el Partido Popular vota en contra de esto. Es inexplicable que salgan a la calle y le pregunten a nuestros vecinos si quieren que a Castilla y León vengan 122 millones de euros para educación, para sanidad, para fomento del empleo, para dependencia, y luego si les pregunten si le viene bien o no a Génova. Pero quiero decir, el Gobierno de España ha devuelto la dignidad a las instituciones, y a mí me parecía muy necesario, y además le ha devuelto a los españoles la credibilidad en la política,
que era muy importante. La política sirve para algo y claro que ha de servir para algo. Hemos analizado este inicio del curso político con la secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León, una secretaria de Organización del PSOE que va a tener mucho trabajo por delante estos próximos meses. Ana Sánchez, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos con los tertulianos para analizar también lo que ha dado de sí el día. Hasta ahora.